repensar el liberalismo. Y al respecto hay varias cosas que creo que son importantes para tratar de entender este tema con más detalle. Y lo primero es entender que muchas personas piensan que existen muchos liberalismos distintos. Hay incluso varios libros escritos con títulos que tienen que ver con esta idea. Y sin embargo, la esencia de todos ellos, y creo que es el tema que es relevante, es la libertad. Una libertad que puede ser, como la consideran algunos autores, una libertad negativa, es decir, tener la circunstancia en la cual no hay ninguna coerción que impida a las personas hacer lo que deseen, o también puede ser una libertad positiva, los recursos necesarios para poder autodeterminarse. Con base en estas dos ideas hay extensiones para muchísimos lados. Por ejemplo, la idea de que no es un problema de ausencia de coerción, sino ausencia de dominación, que es de donde viene toda la escuela del republicanismo. La extensión, yo diría incluso abusiva en ocasiones, de la libertad, que da origen a lo que llamamos libertarianismo. No existe la palabra en español, pero esta es la idea. Y finalmente las versiones que hemos tenido también de dotar a las personas de ciertas condiciones de autodeterminación que les permitan funcionar, de donde aparece esta idea del liberalismo social, que eventualmente se convierte en socialismo liberal y que es una cosa muy confusa. Pero a mí lo que me parece que es importante es partir de la idea básica, que es la libertad como valor supremo, alrededor del cual tenemos por obligación que entender que todos los seres humanos somos esencialmente iguales. Y esta es la parte más complicada del liberalismo. Porque si para mí la libertad es el elemento fundamental sobre el cual debe funcionar la sociedad, por obligación tengo que entender que la libertad que todos tenemos debe ser exactamente la misma, y esto implica que todos somos esencialmente iguales, y esto es muy difícil de procesar para una gran cantidad de personas. No somos iguales, pero en esencia lo somos. Y en esencia lo somos implica que somos seres humanos. Y de aquí viene todo el problema. Para muchas personas sería más fácil imaginar una sociedad como la que describe Jonathan Swift en alguno de los viajes de Gulliver, en donde la sociedad está hecha de caballos, y es la sociedad más exitosa que Jonathan Swift pudo haber imaginado. Pero la nuestra es de humanos, y los seres humanos son una cosa muy particular. Los seres humanos son animales sociales que medio piensan. Y es importantísimo empezar de aquí, porque si no todo lo demás se confunde. Cuando me refiero a esto, lo que quiero decir es que como animales estamos hechos para preocuparnos solo por dos cosas: sobrevivir y reproducirnos. En eso están pensando ustedes todo el tiempo. Van a decir que no, que ustedes tienen trabajo. No es cierto. Están pensando todo el tiempo en sobrevivir y en reproducirse, porque para eso estamos hechos. Somos animales sociales y por lo tanto necesitamos pertenecer a un grupo y dentro del grupo escalar lo más alto posible. Hay muy pocos animales que son realmente sociales, nosotros somos uno de ellos, y nuestra diferencia con este grupo de animales sociales es que nosotros medio pensamos. Y aquí hay un problema de definición muy serio. Creo que la mejor forma de entender esta palabra pensar se puede dividir en tres ideas distintas. La primera y muy importante es que nosotros entendemos que vamos a morir. Y esto es una cosa que nadie más tiene. Ningún otro animal se da cuenta que se va a morir. Ustedes pueden en internet ahora ver muchas imágenes de chimpancés que se dan cuenta cuando uno de ellos muere. Hay alguna imagen de una joven hembra chimpancé cargando el cadáver de su bebé, pero eventualmente pues se da cuenta que ya se murió y lo avienta y se sigue. Pues ¿qué se va a hacer? También hay de elefantes que hacen cosas parecidas. Ninguno de ellos entiende que va a morir. Ustedes sí, no les gusta pensar en eso, pero en eso pensamos todo el tiempo. Segunda cosa importante de esto que pensamos, que es pensar, y es la confusión que tenemos con hablar. Ustedes creen que están pensando porque oyen una vocecita dentro de su cabeza todo el tiempo. Eso no es pensar, eso es hablar. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo.
Pensar de verdad es una actividad extraordinariamente difícil que no hacemos con frecuencia porque, insisto, cuesta muchísimo trabajo. Nosotros en realidad lo que hacemos para decidir es algo muy diferente. Puesto que somos animales sociales, necesitamos relacionarnos con otros y para ello existen únicamente 4 formas de relación. La primera es la relación comunitaria, cada quien pone y toma lo que va necesitando, como en una familia, por ejemplo. Segundo tipo de relación, relaciones igualitarias, en donde todo mundo debe tener derecho exactamente a lo mismo. Tercer tipo de relación, de intercambio. Damos y recibimos cuando nos ponemos de acuerdo en ese intercambio. Y la última forma de relación es la relación de autoridad. Uno manda y los demás obedecen. ¿Por qué es importante esto? Porque cada una de esas relaciones aplica en ciertos espacios de nuestra vida. Y si nosotros queremos mover estas relaciones a otros espacios, nos metemos en problemas muy serios. Por ejemplo, al interior de la familia, uno no paga las cosas. Uno no hace el desayuno y luego le cobra a los hijos para que desayunen. O si lo quieren en una forma más sencilla, cuando los invitan a cenar, ustedes llegan con una botella de vino o con un arreglo de frutas y el anfitrión va a estar muy contento de recibirlos. Pero podrían llegar en lugar de con el vino o con las frutas con 500 pesos, que es lo que les costó, y dar los 500 pesos. No lo hagan. Se van a enojar con ustedes. ¿Por qué? Porque eso es transformar la relación comunitaria, la relación de amistad, en una relación de intercambio y eso no funciona. Tampoco está bien aplicar relaciones de intercambio en donde deben ser relaciones igualitarias, como por ejemplo comprar un lugar en una fila en la que todo mundo debe esperar el turno, o comprar votos, que todos sabemos es algo que no está bien, porque es la invasión de un espacio con otro tipo de relación. Bueno, si esto es cierto, también lo es cuando tratamos de sustituir las relaciones de intercambio por otro tipo de relación, en particular por las relaciones comunitarias. Y esto tiene un efecto mucho más importante de lo que uno se imagina. La riqueza no la creamos trabajando. Esta idea de que el trabajo crea riqueza es una idea extraordinariamente equivocada, que confunde a mucha gente y los ponen a trabajar de forma inútil. Trabajar no genera riqueza, producir no genera riqueza. La riqueza solo se genera en el intercambio. Cuando yo intercambio cosas es cuando genero riqueza, porque el que compra recibe algo que vale más para él que el dinero que está pagando. Y el que vende recibe más dinero de lo que para él vale lo que está entregando. De forma que los dos ganan. Es en ese momento, cuando hay intercambio, que la producción y el trabajo tienen sentido. Si yo no tengo el intercambio, todo lo anterior no sirve para nada, no generé riqueza. Puede ser muy divertido, es lo que hacen muchísimos artistas. Dicen, es que yo estoy produciendo algo que vale mucho. Pues cuando lo intercambies, más no vemos. Mientras no lo intercambies es algo que te está dando felicidad a ti y pues yo soy feliz por ello, pero es el intercambio el que genera riqueza. Y entonces aquí tengo un problema muy importante. Si a mí se me ocurre sustituir las relaciones de intercambio por relaciones de comunidad, voy a destruir la creación de riqueza. Y esto es exactamente el fenómeno que vemos con tanta frecuencia. Muchísimas personas se les ocurre que los seres humanos deberíamos vivir como si fuéramos una gran comunidad, como si fuéramos hermanos. Lo ha hecho la iglesia, por ejemplo, y por iglesia me refiero a un montón de iglesias distintas. Lo han hecho todas las veces y nos dicen, es que somos hermanos. No, fíjese, yo tengo 2 hermanos nada más. Todos los demás, lo que quieran, se los vendo. Pero si no, esto no va a funcionar. Pero no solo lo hizo la iglesia, lo hizo también el comunismo, que nos dice de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Y se oye muy bonito, sí, pero esto es sustituir las relaciones de intercambio por relaciones comunitarias. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el igualitarismo populista. Y finalmente ocurre más recientemente, ahora está de moda, con los ecologistas. Todas estas ideas son pésimas. Porque si yo sustituyo las relaciones de intercambio por relaciones de comunidad, lo que voy a hacer es eliminar la generación de riqueza. Y conforme esa sociedad empieza a generar menos riqueza y empieza a sentirse mal, lo que voy a tener es una situación de desorden que eventualmente va a obligar a quien propuso la idea de comunidad
a sustituir las relaciones por relaciones de autoridad. Esa es exactamente la razón por la cual todos los intentos comunitarios acaban siendo eventualmente autoritarios. Por eso las ideas de la Iglesia de generar comunidades cuando son grandes siempre terminan siendo autoritarias. Por eso el comunismo fue un fracaso en términos de producción de riqueza y también en términos de autoritarismo. Por eso todos los líderes populistas acaban siendo dictadores y por eso si me dejan a Greta un rato más la van a convertir en un peligro. Eso no está bien. Y no está bien porque esto no va a funcionar jamás. Me regreso a lo que decía. A lo mejor con una sociedad de caballos, pero con la de seres humanos esto no va a funcionar nunca, porque biológicamente no podemos funcionar de otra manera. Entonces, esto es determinante porque esto es lo que llamamos utopía. Y como saben, utopía significa que no tiene lugar en el mundo, son cosas imposibles, sí, pero no solo son imposibles, son cosas indeseables. Pero para darse cuenta que esto es indeseable, yo necesito pensar. Y como decía hace ratito, pensar no es lo nuestro. Los seres humanos no pensamos con frecuencia. Lo que hacemos los seres humanos todo el tiempo es depender de nuestras emociones. Entonces, quien participa en las utopías lo hace de forma emocional. Por eso las utopías son tan exitosas entre jóvenes y adolescentes, que es un momento en el cual las emociones valen más que en cualquier otra época de la vida. Y una vez que uno entró en el proceso de la utopía, ya no hay forma de ponerse a pensar, queda uno atrapado en ella. Y esto es lo que hace que eventualmente empecemos a construir sociedades que van a acabar siendo autoritarias. Y es que en el fondo los seres humanos dependemos esencialmente de nuestras emociones. Los psicólogos han construido ahora una teoría que se llama el sistema dual de toma de decisiones y afirman que tenemos dos formas de decidir, que les pusieron numerito para que no se crea que una es más importante que la otra. El sistema 1 es el sistema rápido, el intuitivo, el emocional, el creativo, mientras que el sistema 2 es el sistema lento, lógico, racional, reflexivo, y nos estamos moviendo entre los dos. Sin embargo, la inmensa mayoría del tiempo nos mantenemos en el sistema 1, porque es el sistema que compartimos con los animales, es el que traemos de fábrica, es el natural para nosotros. Podemos pensar, es decir, entrar al sistema 2, pero entrar al sistema 2 es muy difícil. Ustedes se han de acordar de la última vez que pensaron, y fue algo horrible. Requiere uno tiempo, esfuerzo, recursos y además duele. Pensar duele muchísimo, por eso no lo hacen con frecuencia, no mientan. De hecho, nos regresamos al sistema 1 muy rápidamente y esto ocurre en particular en tres condiciones. La primera es cuando enfrentamos una situación extrema. Si ustedes van caminando aquí por la calle y se encuentran un tigre, no se van a poner a pensar de dónde salió el tigre. O sea, sales corriendo y luego piensas. No se van a encontrar un tigre nunca en la calle, pero a un ratero sí. Y tampoco se van a poner a pensar, ¿por qué este señor es ratero? ¿Lo golpeaba a su mamá? ¿No lo querían de chiquito? No importa, córrele, luego piensas. Segunda razón por la cual nos vamos al sistema 1 muy rápidamente, porque enfrentamos disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es la forma bonita de decir que ya no entendemos nada, que el modelo que teníamos de la realidad dejó de representar la realidad. Y entonces nuestro modelo y la realidad se empiezan a separar y ya no podemos entender lo que ocurre y en consecuencia no vale la pena pensar. Decide con las emociones. Tercer caso en el que nos movemos, que no es tan frecuente, pero puede técnicamente ocurrir, cuando hay un exceso de información. Aquí lo puse en inglés porque es más que un exceso, information overflow, es una avalancha informativa. Es tanta información que no la van a poder procesar, no piensen, no vale la pena hacerlo. Entonces, esto es importantísimo entenderlo porque de esto depende entender lo que está pasando hoy en el mundo. Los seres humanos no están hechos para vivir en grupos grandes. Los seres humanos de forma natural solo pueden vivir en grupos de menos de 150 individuos. Para poder vivir en sociedades como las que hoy tenemos, hemos inventado desde hace 15,000 años una secuencia de cuentos que nos ayudan a vivir en paz. Estos cuentos los construimos alrededor de valores, costumbres, tradiciones, reglas, normas que, insisto, nos permiten vivir pacíficamente en grupos grandes y colaborar con los demás. Para que estos cuentos funcionen, necesitamos que todo mundo los conozca. Esto significa que hay que comunicarlos. Y aquí viene el problema.
Si la tecnología de comunicación cambia, el cuento tiene que cambiar. Y si no cambia el cuento rápidamente, nuestro modelo de la realidad, que es ese cuento, empieza a separarse de la realidad. Y si ocurre alguna sorpresa que nos obligue a ver eso, nos damos cuenta que no entendemos nada y entramos en disonancia cognitiva. Pero no entramos de manera individual, sino la sociedad entera. Para que sea más fácil ver esto, lo pongo en dibujito. Cuando hay una nueva tecnología comunicacional y ocurre un momento de sorpresa, lo que va a pasar es que nos damos cuenta que no estamos entendiendo nada y nos vamos de golpe al sistema 1. El sistema creativo y emocional, sí, pero es también el sistema irracional. Es el espacio del miedo, es el espacio de la angustia. Y tardamos décadas, si no es que siglos, en que la sociedad vuelva a pensar. Y cuando la sociedad vuelve a pensar, construimos una sociedad exitosa, próspera, en la cual vamos a inventar otra nueva tecnología comunicacional, va a llegar otra sorpresa y otra vez nos vamos. Es decir, las sociedades humanas se están moviendo entre estos dos sistemas desde que existen. Podría yo platicarles cómo se ha hecho esto en los últimos 50,000 años, pero ni nos da tiempo, ni se acuerdan ustedes qué pasó hace 50,000 años, entonces no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es empezar de más cerquita, 1500. En 1500 inventamos la imprenta, bueno, un poquito antes de esto. Y la imprenta es una nueva forma de comunicación que obliga a pensar distinto. Y el momento de sorpresa ocurre con el descubrimiento de América. Ustedes se acuerdan, América se descubrió en 1492, pero eso no tiene importancia. Lo importante es que 10 años después se dan cuenta que América es un continente nuevo. Y esa es la tragedia. Antes de este momento, todos los problemas en Europa se resuelven utilizando la Biblia y a su intérprete la Iglesia Católica. En el momento que encuentran América, la Biblia ya no sirve para nada porque es un continente nuevo y no está en la Biblia. ¿Y ahora qué hacemos? Los que viven en América, ¿tienen alma o no? Porque si no tienen alma se les puede matar. Y si sí tienen alma, hay que hacerlos cristianos. Y a partir de ese momento la legitimidad de la Biblia y de la Iglesia Católica se derrumba. Y cuando se derrumba esta legitimidad, lo que tenemos es un estallido de fe, un estallido religioso. ¿Y qué hacen los seres humanos cuando se llenan de fe? Se ponen a matar gente. Y lo que hicimos en esos 150 años es matar más gente que cualquier época anterior o posterior. Esos son los 150 años más sangrientos de la historia humana. ¿Por qué? Porque nos entró la fe y así nos ponemos con la fe. Ya para el final de la flechita empezamos a pensar. Por ahí aparece Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke. Esa es la ilustración. Y la ilustración es el periodo de la razón. Y alrededor de la razón construyo sociedades exitosas, prósperas, pacíficas, en donde invento una nueva tecnología comunicacional, los periódicos. Y el momento de sorpresa es el terremoto de Lisboa de 1755, del que ya nadie se acuerda. El día de Todos Santos de 1755 hay un terremoto muy grande afuerita de Portugal, 8 o 9 grados, no sabemos la magnitud exacta, que destruyó Lisboa por completo. Y como era día de Todos Santos, la gente estaba en las iglesias rezando y las iglesias se cayeron y los aplastaron a todos. Y la gente en Europa dijo, oiga, ¿y yo para qué voy a creer en un Dios que cuando lo voy a adorar me echa la iglesia encima? Y los otros decían, ¿y yo por qué voy a creer en la razón si no supieron construir la iglesia? No, ni la fe ni la razón importan, lo que importa es la fuerza de la naturaleza. Y alrededor de la naturaleza construimos una nueva sociedad, ese es el romanticismo. Y otra vez nos llenamos de emoción y otra vez a matar gente, vámonos. Para mediados del siglo XIX nos tranquilizamos, entramos al periodo de la ciencia, el positivismo, Darwin explicando la evolución, empezamos a entender el átomo, la electricidad e inventamos una nueva tecnología comunicacional, los medios masivos, el cine y la radio se inventan en ese momento. La sorpresa es la Gran Guerra, lo que ahora llamamos Primera Guerra Mundial. No es que la guerra en sí fuera una sorpresa, en esa época había guerras a cada rato. Lo sorprendente de esta es que no se acababa. Cuando va a empezar la Primera Guerra Mundial, todo el mundo cree que va a durar 6 meses. Y pasan 6 meses, y pasa un año, y pasan 2. Y no solo no se acaba la guerra, sino que estábamos matando personas como si fuera una industria. Decenas de miles de seres humanos al día morían en esta guerra y la gente dijo, oiga, no, ni es la naturaleza ni es la ciencia. Nuestro problema es que los seres humanos son unos animales. Hay que controlarlos. ¿Y quién los va a controlar? El Estado.
Y alrededor del Estado construimos los totalitarismos del siglo XX, el comunismo, el fascismo, el nacionalismo y otra vez millones de muertos. En el 68 nos volvimos a tranquilizar y de allá para acá vivimos esta época que se llama neoliberalismo, que ahora mucha gente se queja de ella. Pero en estos 50 años que van del 68 a la fecha, logramos sacar de la pobreza a la mayor cantidad de personas en todo el mundo, en toda la historia, y multiplicamos el número de democracias en el mundo por 3 veces. Es decir, no ha habido una mejor época a nivel global en toda la historia de la humanidad que en los últimos 50 años. Pero a algunos no les fue bien, y a los que no les fue bien son los que se quejan. Y bueno, el problema ¿de dónde viene? De que cada vez que construimos una sociedad pacífica, inventamos una nueva tecnología comunicacional, y ahora son las redes sociales. Y el momento de sorpresa fue la gran recesión del 2008. Y a partir de ese momento, otra vez para arriba, otra vez en un mundo de emociones. Y por eso desde 2008 en adelante el mundo está lleno de miedo, de angustia, de enojo. Si ustedes tienen miedo, están angustiados, están enojados, tranquilos. Todo el mundo está igual, no son ustedes, no necesitan psicólogo ni psiquiatra. Este es un problema global, me explico. Las sociedades las construimos alrededor de ideas, ideas que vienen en pares. En el siglo XVI construimos alrededor de la fe y cuando esta idea deja de ser funcional, le ponemos enfrente la idea contrapuesta, que es la razón. Cuando estas dos dejan de funcionar, pasamos a otra pareja que fue la naturaleza y la ciencia. Y en el siglo XX el Estado y el individuo. Y esto ya se acabó. Y hoy entramos en otra pareja distinta que no sabemos cuál es. Mi mejor interpretación es que hoy estamos construyendo alrededor de grupos. Pero lo que es un hecho es que ya no hay individuos. Ustedes no son individuos. Están acostumbrados a pensar que lo son y por eso siguen actuando como si lo fueran, pero no lo son. Yo ya no soy un individuo, ya no soy Macario. Ahora soy un hombre más o menos blanco, mayor de 50 años, heterosexual. Lo cual significa que solo puedo hablar de ciertas cosas. Para otras cosas hay que traer aquí a una mujer negra, homosexual, activista para que pueda hablar de esos temas, porque yo no lo puedo hacer, ¿me explico? Es decir, lo que estamos haciendo hoy es clasificar a los seres humanos no como personas individuales, sino como miembros de un grupo definido por características de identidad. Características de nacimiento, el color de la piel, el género, la preferencia sexual, la religión, que si bien no es de nacimiento, se aprende en la primera infancia. Esto es un mundo totalmente distinto. Y el problema es que dependiendo de cada una de estas ideas, yo puedo construir formas políticas que son compatibles. Es decir, mientras vivíamos en una sociedad de individuos, que fue lo que ustedes conocieron, podíamos vivir en democracia. Por eso construimos tantas democracias del 68 en adelante, porque era un mundo de individuos. Pero esto ya no existe. Hoy es un mundo de grupos y entonces estamos construyendo sistemas políticos distintos que se han dado en llamar democracia iliberal. Este nombre viene de cómo le puso Víctor Orbán a lo que está haciendo en Hungría y el señor Fareed Zakaria, este periodista estadounidense de origen indio, lo hizo popular. En realidad es un autoritarismo, pero así le dicen. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia normal, la liberal, la que ustedes conocen, y esta democracia iliberal? Bueno, en nuestra democracia normal, liberal, ustedes van a votar, eligen entre una diversidad de opciones que compiten en igualdad de circunstancias, hay fuentes de información independientes y confiables y ustedes tienen libertades amplias de opinión y reunión. En la democracia iliberal, ustedes van a votar y eso es todo lo que hay. No hay opciones que compiten en igualdad de circunstancias, no hay fuentes de información confiables, hay fake news, y los derechos de opinión y reunión se reducen. No estoy hablando de lo que va a pasar, Esto es lo que es el mundo hoy. Eso es Hungría, eso es Turquía, eso es Rusia, Estados Unidos. Esa es la consulta del aeropuerto. Ustedes fueron a votar, no había opciones, no tenían información y cuando alguien dijo, oiga, esto es antidemocrático, ¿cuál fue la respuesta del señor? Ah, ¿no les gustó la consulta? Ahí les van otras 10 güeyes, para que aprendan. Aquí la única opinión es la mía. Para eso es la mañanera, para que la única opinión que haya en este país sea la de este señor. Si ustedes tienen una opinión distinta, no tiene importancia.
Si ustedes critican al Señor, mañana en la mañanera serán desacreditados. Es decir, solo hay una opinión. Esto es lo que tenemos hoy en el mundo. El período de crecimiento de la democracia que vivimos del 68 en adelante empezó a contraerse. Y así va a seguir por un rato. Y es importantísimo entenderlo. No estamos en las mismas circunstancias que estábamos antes. El mundo ha cambiado y es muy importante entender esto. Como decía yo, construimos las sociedades alrededor de ideas. Ideas que no desaparecen, se van haciendo chiquitas y se van encimando unas a otras. Lo hicimos con la fe y luego le pusimos encima la razón, la naturaleza, la ciencia, el Estado, el individuo y más recientemente los grupos. Esto en el mundo civilizado. En América Latina ya ven que somos distintos, ¿no? Entonces aquí para deshacernos de Dios fue dificilísimo y al final hubo que aventar todo y entonces por eso nos salieron los países que nos salieron. Pero no voy a usar el de abajo porque no sirve, no voy a usar el de arriba, para que vean cómo cada idea se corresponde con un tipo de sociedad solamente. Cuando la fe era la idea central sobre la que construíamos las sociedades, vivíamos en reinos, porque la fe del rey era la fe de los súbditos. Si el rey era católico, ustedes eran católicos. Si el rey era calvinista, ustedes eran calvinistas. Si el rey era luterano, ustedes eran luteranos. Oye, yo no quiero ser luterano, vete a otro reino, mano. Acá todos somos luteranos. ¿Por qué son católicos en México? Porque su rey era católico, punto, no hay ninguna otra explicación. Cuando inventamos la razón en el siglo XVII, primero en Países Bajos y después en Gran Bretaña, pudimos inventar a los ciudadanos y a la democracia. Con la naturaleza nos pusimos poéticos, libertad, igualdad y fraternidad, que en español significa córtenle la cabeza a todos. Tuvieron que cortar tantas cabezas que hasta inventaron la máquina que corta cabezas, porque no sé si lo han hecho alguna vez, pero es muy difícil, ¿eh? O sea, dan un golpe, no se cae la cabeza. Con la maquinita, miren, funciona perfecto. Con la ciencia tuvimos la revolución industrial, que es lo que le permite a Estados Unidos convertirse en potencia. Luego viene el estado de bienestar en el siglo XX y finalmente la revolución tecnológica. Y esta es la diagonal que estábamos viendo. Y ya tengo datos para probar que la diagonal efectivamente existe. Esta es la tasa de mortalidad en guerras en el mundo desde el siglo XV. Este es el mundo, ahí no se ve toda la diagonal por el tamaño del eje, pero Europa se ve perfecto. Estábamos bien tranquilos hasta que nos entró la fe y órale a matar gente. Nos serenamos con la razón, con la naturaleza nos pusimos a cortar cabezas, con la ciencia otra vez tranquilos, alrededor del Estado nos pusimos a matar gente otra vez y con los individuos llegamos prácticamente a cero. ¿Dónde estamos ahora? Para arriba. Yo vengo a avisar con tiempo, ¿eh? No, esto no tiene importancia, ustedes saben todos que hay que vivir cada día como si fuera el último. Yo lo único que vengo a decirles es el último está más cerca de lo que creían, pero eso es todo. Este es el proceso en el que estamos. Y cada uno de estos momentos de violencia está asociado precisamente a la idea que lo origina. Las guerras religiosas en el siglo XVII, las guerras asociadas a la naturaleza y al romanticismo en el siglo XVIII, las guerras asociadas a los estados en el siglo XX y los conflictos que tenemos hoy son conflictos de grupos. Si ustedes se fijan en las matanzas que hay en los Estados Unidos por disparos, que no son ninguna novedad, en los últimos años han empezado a estar dirigidas contra grupos específicos, homosexuales, mexicanos, negros, a diferencia de antes que mataban de forma más democrática. Entonces, este es un proceso en el que estamos y es un proceso que es bien importante tenerlo en mente. Otra forma de ver esta misma grafiquita es que cuando vamos hacia arriba, lo que intentamos es hacer una comunidad, mientras que cuando vamos hacia abajo, lo que estamos haciendo es una sociedad de individuos. En las tres rayas verdes, cuando vamos bajando, estamos construyendo una sociedad libre. Y en las tres rayas rojas que van subiendo, lo que estamos construyendo es una comunidad que eventualmente se convierte en un fenómeno autoritario y por lo tanto violento, alrededor de la religión, alrededor de la naturaleza, alrededor de los estados y ahora alrededor de los grupos. Entonces, cuando alguien me dice que está defendiendo la libertad porque defiende mujeres, porque defiende homosexuales, porque defiende negros, amarillos, azules o lo que sea, no, mano, lo que estás haciendo es crear una comunidad que eventualmente va a ser un problema autoritario. Es decir, lo que decía yo al principio, lo más difícil de entender para quien quiere ser liberal es que todos somos en esencia iguales.
Y esto es lo que nos lleva el no entenderlo de esa manera. Recientemente encontré esto que está haciendo el profesor Peter Tochen, que hace esta grafiquita de cómo va cambiando el bienestar de la sociedad y el bienestar de los más ricos. La rayita verde es el bienestar de la sociedad, y a la hora de ver la gráfica dije, hombre, se parece a la mía, nada más que va al revés. Es decir, en los momentos en los que sube el bienestar de la sociedad, tal y como lo mide el señor Torchen, lo que estamos teniendo es un incremento de esta sensación de comunidad que, insisto, eventualmente es una tragedia. Y es un problema grave en ciencias sociales. La gente de ciencias sociales sigue creyendo que lo que determina el funcionamiento de la sociedad es el comportamiento de la economía. Eso no tiene sentido. Lo que determina el funcionamiento de la sociedad son las ideas. Y son las ideas las que nos va dando la posibilidad de tener economías distintas. De hecho, el despegue del mundo exitoso en el que hoy vivimos ocurre alrededor de esta pintura. Todo el mundo ha visto esta pintura alguna vez, Jan van Eyck, el matrimonio Arnolfini. Esta pintura se hace 60 años antes de la última cena de Da Vinci, o 80 años antes de la Capilla Sixtina, para que tengan más o menos ubicado dónde es decir, pleno siglo XV. Y esta pintura es importantísima porque creo que es la primera que claramente nos muestra a una familia de burgueses, y no a los reyes, emperadores o duques, ni a la iglesia. Esta es la primera vez que se reconoce que una persona que se ha dedicado a generar riqueza tiene derecho a tener una pintura. Es decir, es el primer momento que consideramos la riqueza como algo legítimo. Esta es la gran transformación que ocurre en el siglo XV, de la que depende todo lo que tenemos hoy. Hasta antes de este momento no considerábamos a la riqueza como algo legítimo. Si alguien se empezaba a hacer rico en cualquier sociedad humana previa a este periodo, o la religión o el poder lo acababan capturando, porque tú no podías ser rico de forma independiente, no tenías legitimidad para ello. La legitimidad de la riqueza aparece en Países Bajos en el siglo XV, se extiende a Alemania con la Revolución Gloriosa en a Inglaterra con la Revolución Gloriosa en 1688, y a partir de ahí se mueve a todo el mundo. Y esto es lo que transforma a las sociedades humanas en lo que hoy tenemos. Para que sea más fácil verlo, este es el ingreso por habitante de Gran Bretaña, Reino Unido o Inglaterra, depende del momento, desde el siglo XIII en adelante. Y miren ustedes cómo del siglo XIII, XIV, XV, incluso principios del XVI, no hay diferencia, no había crecimiento económico alguno. Cuando hay la Revolución Gloriosa y las ideas de Holanda llegan a Gran Bretaña y la riqueza se considera legítima, empieza a cambiar la pendiente. Y cuando cambia la pendiente, la tecnología se vuelve algo útil. Esa es la revolución industrial. Mucha gente dice la revolución industrial empezó en 1780 con la máquina de vapor que inventó James Watt. Es una tontería, hombre. La misma máquina de vapor la inventó Empédocles 300 años antes de Cristo. ¿Por qué no hubo revolución industrial? Porque no era legítimo hacerse rico. ¿Por qué todos los inventos chinos que en Europa fueron parte de la revolución industrial, en China servían para hacer fuegos artificiales? Pues porque no podían hacerse ricos de manera legítima. En el momento que cambia la mentalidad, la tecnología tiene sentido. Y una vez que la tecnología tiene sentido, lo demás está bien fácil. Este es el proceso de transformación del mundo. Para que lo vean todavía más claro, esto es lo que hicimos con esto. Esta es la pobreza extrema en el mundo. En 1820, 95% de los seres humanos era pobre. Hoy es menos del 10%. Es decir, en el transcurso de los últimos 200 años, sacamos de la pobreza extrema al 90% de la población del mundo, que al mismo tiempo se multiplicaba por 8 veces. Es una cosa espectacular que nunca antes había ocurrido. Y por cierto, la mayor caída en pobreza ocurre efectivamente en el neoliberalismo, en los últimos 40 años. Vean lo que ocurre en Francia y Gran Bretaña, o Reino Unido a partir de 1707, en este periodo, siglo XVIII y XIX. Vean cómo al principio en Francia no hay crecimiento prácticamente hablando, mientras Reino Unido ya lo tiene.
Y esta diferencia es lo que va a convertir a Reino Unido en el país más poderoso del mundo en el siglo XIX, mientras Francia desde entonces anda dando lástimas, ¿no? Después crecen, sí, bueno, ya para qué. El crecimiento importante era el anterior. Vean lo que ocurre durante el siglo XX. Estados Unidos, Alemania y la Unión Soviética. A partir de 1991, la suma de las naciones que formaban la Unión Soviética. Y vean la diferencia. Incluso al final, el crecimiento en aquellos países es del doble, 1.7% anual promedio, de lo que ocurre en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque es otra mentalidad. Eso es lo que transforma las cosas. Por cierto, nada más para no molestar, pero ¿se acuerdan cuánto crecía México en ese periodo? 2.4% anual promedio. Crecíamos más rápido que Estados Unidos y Alemania. Ahora ya crecen cero. ¡Mua! ¿Por qué son ricos los países que son ricos? Fundamentalmente por una combinación muy sencilla. Todos ellos tienen un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a los ciudadanos, y una sociedad que celebra la producción de riqueza y desprecia privilegios. Es esto. No hay ni que pensar mucho. Las primeras 3 rengloncitos provienen de Francis Fukuyama, los segundos 2 rengloncitos es mi lectura de lo que escribió Deirdre McCloskey. Y esto se ve muy claro cuando uno compara a todos los países del mundo. Aquí voy a poner todos los países del mundo, midiendo en el eje vertical la desigualdad y en el eje horizontal el tamaño de la riqueza, medido en ingreso por habitante, dólares de paridad de poder adquisitivo. Los voy a poner por continente para que se vea más fácil. Vean, es África, esto es América Latina, México es el rombo rojo para que lo ubiquen. Esto es Europa y los países europeos que no están en Europa: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Israel. Estados Unidos es el rombo azul, y esto es Asia. Este es el ingreso promedio mundial y esto es 2 veces el ingreso promedio mundial, porque yo digo de ahí para allá son ricos. Acá queda clarito, por si no les queda clarito, miren, este es África, un continente en donde hay todo tipo de diversidad en términos de desigualdad, pero tienen una característica en común: todos son pobres. África es un continente de países pobres. América Latina, en cambio, no lo es. América Latina es un continente de países de ingreso medio, lo mismo que Asia, pero nosotros tenemos una característica muy particular: somos los más desiguales del mundo. Y el paraíso, pues, es Europa, en donde están los países más igualitarios y más ricos del planeta. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, pues exactamente a lo que acabamos de decir. Lo que tenemos en Europa son sociedades que tienen un Estado fuerte, limitado por la ley, responsable frente a sus ciudadanos, la mayoría son democracias incluso, en donde producir riqueza es algo legítimo, reconocido por la sociedad, y los privilegios es algo despreciable en general. En África, en cambio, no tenemos nada. Prácticamente los estados no existen, no hay ley, no hay ciudadano, entonces el que tiene armas gobierna y los demás se aguantan. En Asia tenemos estados fuertes, en donde la ley medio se aplica y los ciudadanos a veces importan, pero no es lo más importante que hay. Y sin embargo es un lugar en donde la riqueza es bastante legítima, sobre todo después de que Deng Xiaoping dijo que ser rico era glorioso, cambió todo. Y esta es América Latina. Nosotros tenemos estados que no son muy fuertes, ni le hacen caso a la ley, ni nos hacen caso a nosotros. Lo único claro de América Latina es que nos encantan los privilegios. Por eso somos el continente más desigual del mundo. Ahora, esto tiene una explicación histórica. Como vieron en la gráfica, donde crece Gran Bretaña, la riqueza empieza a generarse en Europa. Conforme esta riqueza empieza a crecer de manera muy acelerada en el siglo XIX, Europa necesita recursos que no tiene y se van a los otros continentes a conseguir los recursos. Cuando llegan a África, ¿qué encuentran? Nada. No hay organización política alguna. Entonces, ¿qué hacen los europeos? Saquean todo y dejan como resultado un continente de países pobres. Cuando llegan a Asia, ¿qué se encuentran? Grandes sociedades que estaban en proceso de decadencia, a las que no puedes saquear, que no puedes invadir, y entonces tienes que negociar con ellos.
Y entonces medio negocian con China, logran asociaciones en la India para construir lo que es la India. Una cosa que a nadie se le ocurre es que la India solo existe realmente después de Gran Bretaña. Antes de eso eran un montón de paisitos distintos. Y bueno, etcétera. ¿Qué se encuentran en América Latina? Lo que es la mala suerte. América Latina se independiza en la década de 1820. Este fenómeno es de 1870. Entonces, cuando llega Europa a buscar recursos aquí, lo que se encuentra es a la élite que independizó al país, que tomó control del país. Y lo que hacen los europeos es comprarle a esa élite los recursos que necesitan. Y quien se queda con toda la riqueza es la élite. Entonces, la gran desigualdad de América Latina no viene del periodo colonial. Ocurre entre 1870 y 1913. Y a partir de ese momento este es el continente más desigual del mundo. Y tenemos las riquezas más obscenas del planeta en América Latina justo en ese periodo. Entonces, estas cosas tienen explicación histórica, así es como nos hemos ido moviendo. Y salir de aquí es una cosa que no es nada sencilla. Pongo ejemplos de cómo sale uno de esto. Caso de Alemania. Voy a poner aquí varios países en términos de crecimiento en el eje horizontal y el tamaño relativo a Estados Unidos midiendo ingreso por habitante. Vean ustedes el milagro alemán del 50 en adelante. Es la convergencia hacia el tamaño de Estados Unidos y se acaban estacionando en el 80%. Japón hace una cosa similar y se estacionan por ahí del 70%. Corea, después de la guerra, que es esta rayita de abajo, ya agarran velocidad y ya se estacionaron en el 65%. China, que todo el mundo siempre dice que China es una maravilla, pues sí, sí es una maravilla, pero acuérdense de dónde empezó. Miren, China ha logrado en 30 años de crecimiento espectacular casi comer como si fueran mexicanos. El ingreso por habitante de China hoy es más o menos el mismo que el de México. Lo que pasa es que son 10 veces más, pero ingreso por persona es igualito. Pero bueno, ahí la van llevando, miren. Estos son países que tuvieron éxito en la convergencia. Ahora pongo tragedias. ¿De dónde puedo sacar tragedias económicas yo? Pues muy fácil, para eso está América Latina, ¿no? Es el caso de Argentina. A diferencia de los anteriores, aquí va de arriba para abajo. Ahí pueden ver cómo empieza, para abajo, para abajo, para abajo, ya perdido. La otra gran tragedia de América Latina, obviamente, es Venezuela, ¿no? Que es el peor caso. Venezuela era el país más rico del mundo, perdón, el país más rico de América Latina, desde 1921 que se descubrió petróleo hasta más o menos la mitad del gobierno de Hugo Chávez, 2007-2008. De ahí para el Real, flup, se hunde. Y bueno, en América Latina no solo hay tragedias, hay pachanga. Brasil. La pachanga es esto: un país que se la pasa dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no, ni converge, ni se hunde, ni nada. Y Brasil es un gran ejemplo. Chile es un país que estuvo dando vueltas y que ya estaba por salir. Yo espero que sobrevivan a lo que está pasando hoy, porque si lo logran, Chile va a ser el primer país desarrollado en América Latina. Si no, pues regresarán a las vueltecitas. Y para que no se sientan mal ustedes y digan que no los considero, ahí está México, dando vueltas en la pachanga. ¿Por qué no salimos de esto? Pues muy fácil, mano, por lo que acabo de decir. Solamente puede tener éxito un país que tiene un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a sus ciudadanos. Si no tienes eso, no vas a hacer nada. Y para que lo vean en términos, digamos, numéricos, si esta cosa funciona, ándale, ahí está. Son todos los países del mundo. En el eje vertical mido el nivel de Estado de Derecho según lo mide el World Justice Project, último dato, 2019. Eje horizontal, otra vez, ingreso por habitante. Todos los países del mundo. México es la bolita roja, Chile es la bolita azul. Y vean qué curioso, si un país no logra superar el índice de 0.5 en este índice del World Justice Project, prácticamente no puede llegar muy lejos. México está hasta el final de lo que se puede. Las dos bolitas que siguen después de México en el eje son Turquía y Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago no le hacemos caso porque es una islita, pero México podría crecer ¿cuánto más? Pues hasta ser como Turquía, mano, es todo lo que puedes. ¿Quieren que este país realmente sea exitoso? El único camino que existe es la flechita que va para arriba, es decir,
el camino de la construcción de Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho este país no da más. Pueden hacer lo que quieran, ¿eh? Y podemos tener crecimientos de 4 o 5% durante 4 años y luego una crisis de -8 y así nos la vamos a ir llevando, como le hace Brasil, como le ha hecho toda América Latina. La única solución es moverse en esa dirección. Por eso Chile tiene esperanzas de futuro. Si logran mantener eso, van a poder seguir creciendo. Si no, pues es imposible. Entonces, es muy sencillo el asunto. Yo no veo por qué sufrimos. Los países que son exitosos todos tienen un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a sus ciudadanos, y una sociedad que celebra la producción de riqueza y desprecia los privilegios. Si esto es tan claro, entonces, ¿por qué nos la pasamos experimentando? Pues la explicación es muy sencilla, porque somos humanos. ¿Se acuerdan los animales que hablábamos al principio? Pues eso, no podemos evitarlo. El liberalismo implica avance económico, derechos y democracia, pero también el liberalismo, la libertad, implica responsabilidad, incertidumbre y aislamiento. Y esto a los seres humanos les da mucho miedo. Y entonces lo que hacen es buscar alguna alternativa que les permita resolver eso. Y esas alternativas son siempre alternativas comunitarias que lo que ofrecen es delegar la responsabilidad en la comunidad, la certeza de un futuro previsible que es el que la comunidad me está ofreciendo y ser parte de la comunidad. Para los seres humanos ser parte de algo es importantísimo. Acuérdense, animales sociales que tienen que pertenecer. Si esa pertenencia la movemos a estar en este espacio de la comunidad, entonces quedamos en manos de los creadores de utopías, que siempre van a convertir a la sociedad en una sociedad pobre y autoritaria. No hay otra salida. Entonces, aplicar por el liberalismo es una cuestión realmente seria y por eso repensar el liberalismo es algo que creo que sí es muy importante. Yo lo que creo es que necesitamos repensar todo el último medio milenio, empezando por cómo hacemos nuestras divisiones históricas. La grafiquita que vieron ustedes de las rayitas que bajan y suben es prácticamente una reconstrucción de todos los periodos históricos de los últimos 500 años, que no son similares a lo que todo mundo utiliza, pero creo que son importantísimas para entender cómo realmente estamos construyendo las sociedades nuevas. Esta cosa ya no va a servir, ya no sirve esto. Este proceso es una lucha constante entre sociedad y comunidad, es decir, entre las rayas verdes y las rayas rojas. Las etapas tradicionales, es decir, comunitarias, no nos permiten ver lo que ocurre, pero yo lo que creo es que los seres humanos estamos tratando de vivir todos juntos. Es decir, lo que hemos estado tratando de hacer desde hace 50,000 años es vivir en una ciudad, y construir la ciudad es algo que ha sido muy difícil. Y la ciudad es el espacio de los ciudadanos, y los ciudadanos son aquellos que tienen libertad. En consecuencia, la aspiración final es esa, pero es un proceso, insisto, que es muy, muy complicado. Entonces, tuvimos un periodo violento de la reforma, al cual le siguió un periodo de construcción, que es el primer liberalismo, el liberalismo de Locke, que mucha gente llama ilustración, pero que yo creo que lo podemos entender mejor de esta manera. Le siguió a esto el romanticismo, que mucha gente confunde con una buena época y se les olvida que aquí mataban todo. Es decir, el señor Rousseau es alguien impresentable, que escribía bonito, sí escribía bonito, Marx también escribía bonito, el 18 Brumario, el Capital es espantoso, pero lo que ellos proponen es una comunidad en la cual vamos a vivir peor. ¿Quiénes proponen construir algo realmente decente? Bueno, quienes vienen después de esto. El positivismo, que yo llamaría el segundo liberalismo, el que mucha gente llama liberalismo clásico, el de John Stuart Mill, por ejemplo. Le siguió a este el periodo espantoso del siglo XX, que todo el mundo se acuerda, del totalitarismo, y este que ya han llamado neoliberalismo, a mí me parece que debemos llamarlo el tercer liberalismo. El tercer periodo de construir sociedades exitosas, democráticas, ricas, que fue el más exitoso de todos los anteriores. El asunto es que este ya se acabó también,
Y el periodo en el que estamos hoy es este periodo que yo llamo identitarismo, de grupos identitarios, que arrancó en 2008 y mi mejor expectativa es que acabe en 2039. No se ríe, yo aquí voy a estar. No sé quién más, pero yo aquí voy a estar. Me voy a esperar hasta que acabe esto. Porque si se fijan, los ciclos se van acortando. Y esta es la mejor estimación que puedo hacer. Yo sé cuándo va a acabar, no tengo idea. Pero sí sé cómo se va a acabar. Se va a acabar cuando logremos construir el cuento nuevo que nos permita vivir juntos alrededor de la libertad. Y este cuento, por obligación, tiene que construirse alrededor de ciertas cosas que podemos imaginar desde ahorita. Primero, que todos debemos ser iguales. Por lo tanto, acabar con aquellos que andan promoviendo a los grupos de mujeres, de hombres, de homosexuales, de negros, de azules, de amarillos, de musulmanes, de católicos, hay que acabar con eso lo más pronto posible. Todos ellos están actuando en contra de la libertad, se den cuenta o no. Y hay que acabar con ellos convenciéndolos, pues, ¿no? No me refiero a acabar con ellos de otra forma. Este aparatito, que es el origen de cómo hemos ido cambiando las cosas en los últimos años y es el origen de su angustia, va a ser el origen de la solución. Porque este aparatito permite construir lo que yo llamo la hiperciudadanía, en donde podemos construir una única ciudad de 8,000 millones de seres humanos. Una ciudad virtual por obligación, pero en donde todos podemos tener exactamente las mismas oportunidades de arranque. Cosa que hoy no puedo hacer yo, por ejemplo, en México. Si yo quiero hoy las mismas oportunidades para una persona que nace en el Seco, Puebla, o que nació aquí en Coyoacán, no hay manera. Bueno, con el aparatito sí. Yo puedo alrededor de esto construir un mundo totalmente distinto, un mundo en donde todos seamos iguales y por lo tanto le estoy llamando la hiperciudadanía. Para eso falta un rato y el rato que falta no va a ser bonito. Pero ni modo, yo no lo hice, yo nomás vengo a platicar, no se va a enojar conmigo, yo nomás estoy describiendo lo que está pasando. Pero no se angustien porque miren, ya lo hicimos antes. Logramos acabar con las guerras religiosas y construimos un mundo mejor. Y logramos superar las revoluciones románticas, el terror de la revolución. Y logramos superar los estados totalitarios. Y aquí estamos. De hecho, estamos celebrando hoy los 30 años de haber acabado con un estado totalitario. ¿Y cómo se acabó? Pues se acabó pacíficamente, hermano. ¿Por qué? Porque el cuento de la libertad vale muchísimo cuando uno lo puede platicar bien. Nuestro problema es que volver a platicar ese cuento ahora va a ser difícil. Y va a ser difícil por todo lo que he estado platicando, pero es algo que yo creo que podemos lograr. Y alrededor de esto vamos a poder ir superando a estos grupúsculos a los que me he referido, a estos intentos de corrección política que buscan reducir la libertad de expresión, a este enojo y esta angustia producto de esta transformación comunicacional que nos cuesta trabajo entender, pero que al final va a resultar muy positiva. Entonces, repensar el liberalismo me parece un buen reto y un reto que parece difícil, pero no lo es tanto. Es simplemente volver a hacer lo que ya hicimos en 3 ocasiones anteriores, derrotar a los intentos comunitarios. Muchísimas gracias a todos.